espalda puede ser un síntoma de fractura vertebral. Esto se puede ver después de un accidente, pero también una persona que padezca osteoporosis con una simple caída se puede fracturar la columna. Por eso tenemos al doctor Alexis Quesada, especialista en neurocirugía, y nos explica, doctor, porque este tema tiene muchas aristas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Gracias. ¿Qué puede provocar una fractura vertebral? Hay varias cosas que pueden suceder. Puede ser desde una simple caída, algo inocente en la casa, hasta golpes de alta energía. Hemos visto pacientes que se caen de escaleras, que se caen del techo y se golpean la espalda y vienen con una fractura. Y hemos visto pacientes que con la caída más inocente, esos famosos centonazos, también se pueden fracturar la columna. ¿El dolor de espalda en sí puede ser un síntoma de fractura vertebral? Sí, de hecho es por eso por lo que normalmente consultan. Muchas veces no hay un gran déficit neurológico y el paciente se golpea, se cae, se lleva todo eso, ese accidente. No consulta hasta que ya empieza a pasar las horas y empieza a notar mucho dolor en la espalda. Mucho dolor que le impide movilizarse adecuadamente, incluso le puede impedir levantarse de la cama, moverse adecuadamente hacia el baño, hacer sus cosas diarias. Y es donde ya se encienden las alertas y ellos consultan porque precisamente no soportan el dolor que los ha aquejado durante varias horas, incluso a veces hasta días después llegan a consultar. Bueno, pero muchas personas se preguntan, ¿qué tan intenso debe ser este impacto para tener semejante lesión? Pues hay de todo, Charlene. Vamos a ver, los pacientes más jóvenes que tienen mucha densidad mineral en sus huesos, donde el calcio le da fortaleza a los huesos, hay que recordar que el hueso se alimenta principalmente de calcio, eso le da dureza. Esas personas jóvenes, pues, probablemente una caída no les va a dar mucho problema. Una caída en la casa, desde su cama, en el baño, no. Ellos ocupan muy alta energía, caídas de mucha altura del techo o accidentes de tránsito, que es muy frecuente verlo. Pero las personas adultas mayores sí tienden a tener problemas de densidad mineral ósea, donde disminuye el calcio de sus huesos, y eso les da tendencia a que con simplemente un golpe, a veces inocente, se fracturen los huesos de la columna. Okay. Y en estos casos de golpes inocentes, a una persona que tiene osteoporosis, ¿cómo es que se produce esta fractura? Como les decía, en los huesos la fractura se produce porque hay una energía que le da una compresión al hueso y eso hace que el hueso colapse. Acá tenemos el hueso. Ajá. Aquí está un modelo de la columna lumbar. Entonces, lo que sucede es que un traumatismo de alta energía hace una fuerte compresión sobre las vértebras y puede ser que varias, o una o varias, al mismo tiempo colapsen y se fracturen. Entonces, esto hace que las personas tengan muchísimo dolor, además de otras consecuencias que pueden tener neurológicamente. Pero muchas veces lo vemos en personas osteoporóticas, adultas mayores, que debido a la pequeña densidad mineral que han tenido, porque ya no reabsorben el calcio como antes, pierden esa fortaleza en la columna y se fracturan fácilmente. Y si uno sospecha que tiene una fractura, ¿cuáles son los exámenes que pueden confirmarlo? Ok, está el examen preventivo, donde tenemos que hacer, y les recomendamos a los pacientes que consulten con su médico para hacer normalmente una cosa que se llama una densitometría ósea, que es un examen que mide la densidad de calcio que tiene el hueso para ver qué tan fuertes son esos huesos, y si se detecta, esa densitometría puede predecir el riesgo de fracturas. Entonces, cuando uno detecta un hueso débil, por así decirlo, ya se toman las medidas y ya sabemos que eso es un hueso tendiente a sufrir fracturas si no hacemos algo. Si sospechamos que nos golpeamos y sospechamos de que algo está sucediendo ahí, tenemos muchísimo dolor, muchísima limitación, simplemente unas radiografías de columna muchas veces nos dan el diagnóstico sin necesidad de hacer mayores cosas. Okay. Bueno, recordarles a las personas que estamos en este momento en Facebook Live para que nos hagan sus preguntas. Doña Carmen dice que hace 16 años se fracturó el coxis, luego se torció como rabito de chancho, dice el médico, y luego se enderezó, pero los dolores son día y noche y ahora parece que tiene una hernia en la L5. Bueno, ahí estamos mezclando varias cosas. El coxis es el último hueso de nuestra columna, es como decimos la colita, es fácil de fracturar y es muy doloroso, eso es cierto, pero también se le agrega otra cosa que ya son las hernias de los discos lumbares. ¿Eso es otro padecimiento? Es otro padecimiento diferente que no tiene nada que ver con fracturas ni con golpes necesariamente, donde un disco intervertebral, un cartílago de la columna, se sale del lugar donde está y comprime uno de los nervios que está detrás de ahí y eso da muchísimo dolor también. Ahora, ¿cómo se trata entonces una fractura vertebral? Ok, hay diferentes cosas. Vamos a ver.
Las fracturas hay que ver qué tan graves son. Nosotros usamos diferentes medidas ahí para determinar la ubicación, el grado de fractura, el tipo de fractura, y dependiendo de eso, ahí se da un tratamiento. Hay fracturas que se pueden tratar simplemente con terapia física y con analgésicos. Hay otras fracturas un poquito más serias que es necesario poner como lo que conocemos como un corsé, como una faja medicada, y hay otro tipo de fracturas donde sí necesitan reparación con cirugía, pero eso dependerá de muchas cosas. La mayor parte de las fracturas... ¿De qué depende, doctor? Depende de si hay compresión de los nervios, si la persona tiene un déficit neurológico donde no puede caminar porque hay un nervio que está siendo comprimido por la fractura, la zona, el tamaño de la fractura, por eso le digo, la cantidad de vértebras fracturadas, pero la mayor parte de las fracturas vertebrales son simples y llanas, muchas veces se pueden tratar conservadoramente, muchas veces, pero siempre hay que tener cuidado de evolucionarlos bien para determinar que el paciente no vaya a necesitar también cirugía, alguna corrección más a fondo más adelante. ¿Hay tratamientos preventivos, doctor, para la osteoporosis o también para prevenir la aparición de fracturas vertebrales? Siempre que tendamos a prevenir la osteoporosis o a tratar la osteoporosis, vamos a prevenir las fracturas. Entonces es muy importante, como les decía, llevar un control médico que nos monitorice la mineralización de los huesos para saber el riesgo que tenemos. Pero la alimentación es muy importante. Como el hueso se compone principalmente de calcio, sabemos que el consumo de calcio suplementario a la dieta que normalmente consumimos siempre va a ser beneficioso para los pacientes. Entonces una buena alimentación rica en calcio, desde edades tempranas, incluyendo ya los adultos mayores que ya están con tendencia a la osteoporosis, tienen que tener una dieta rica en calcio para prevenir este tipo de fracturas. Consumir bastante calcio. Bueno, dice doña Elsie que es tejedora y que ella quiere saber cómo se puede sentar correctamente, ya que le duele mucho la espalda porque tiene escoliosis y fibromialgia. La escoliosis es una desviación de las curvaturas normales de la columna, generalmente por el famoso desgaste en adultos mayores es lo más frecuente, y eso no se soluciona simplemente con una adecuada postura. Hay que tener cierto tipo de terapia física y educación a la columna para corregir eso. Lo principal es sentarse de una manera recta, sin necesidad de estarse jorobando, como uno dice, y estarse levantando cada cierto tiempo para estar cambiando la posición. Pero no es lo único que hay que hacer. Hay que hacer todo un proceso de terapia física para mejorar ese tipo de cosas que no se aliviaría solamente con una postura cambiada a la hora de trabajar. Perfecto. Dice doña Marcela, oiga qué curioso, porque dice, ¿cómo saber si mi dolor de espalda baja es por una fractura o un dolor lumbar? Dice que hace muchos años tuvo una caída en un caballo. Ok, entonces lo que les decía, si el dolor lumbar es muy severo y no le está dejando tener una calidad de vida adecuada, ya es hora entonces que nos hagamos una radiografía. Como les digo, una simple y llana radiografía común y corriente. No es necesario pagar tomografías, resonancias magnéticas. Una radiografía común y corriente nos puede dar el diagnóstico. Si ya eso no nos da el diagnóstico, ya hay que acudir con un especialista que haga una exploración física para determinar el origen de ese dolor, si es algo más nervioso o si hay algo más agregado a eso. Doña Cristina dice que hace 4 años le dijeron que tenía fibromialgia. Esto es un padecimiento que lastimosamente ahora está muy de moda, doctor. Dice que le duele mucho desde la cabeza hasta la colita, toda la columna, siente como un ardor y más cuando está sentada. ¿A qué se debe eso? Ok, la fibromialgia es una enfermedad controversial. Hay algunos que afirman que no existe, otros que afirman que sí existe. Generalmente se debe a problemas en los receptores dolorosos del cuerpo, donde hace que las personas tengan dolor sin ningún tipo de explicación en múltiples regiones del cuerpo. Algunos los catalogan como una enfermedad reumática. Hoy en día es muy difícil el tratamiento, es algo integral que tiene que tener terapia física, un especialista en reumatología, un especialista en medicina del dolor. Entonces no es tan fácil simplemente con un analgésico decirle a un fibromialgico, tome, esto ya es suficiente para que se alivie. Jessy nos dice que a su mamá le duele mucho la espalda baja y las caderas y se ha ido como ladeando del lado derecho. ¿Esto es normal? No, por supuesto que no es normal. Siempre le decimos a los pacientes que ningún dolor que comprometa la calidad de vida es normal. Si un dolor lumbar está comprometiendo la calidad de vida, hay que someterse a exámenes necesarios para poder determinar el origen de ese dolor. Entonces la recomendación es acudir con un especialista en este tipo de problemas para poder determinar el origen real de este dolor. Bueno, doctor Alexis Quesada, especialista en neurocirugía, muchísimas gracias por expandir todo este conocimiento, por abarcar preguntas que aún nos quedan. ¿Se queda conmigo contestándolas? Ahí estaremos contestándolas, sí. Muchas gracias, continuamos.